Shabbat Shalom nuevamente. Hoy voy a hacer la oración antes de empezar la parashá de hoy. Baruch et Adonai Hamevorah. Baruch Adonai Hamevorah leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai notech haTorah. Amén. Bendito el Señor, el bendito. Bendito es el Señor y es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has escogido de entre los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Amén. Hoy me toca hablar del tercer libro de la Torah, Levítico, se traduce como Vayikra, y vamos a estar hablando sobre las ofrendas. Pero antes de yo entrar al tema de las ofrendas, yo estuve leyendo un reportaje que habla sobre el capítulo 6 de Vayikra y que lo titularon Honor y Deshonor. Y es con relación a las cosas cotidianas que podemos ver en estos días. Y es cuando tú eres partícipe o eres testigo de una situación donde tú viste lo que sucedió, pues van y le preguntan a esa persona que si vio lo que había sucedido y dice que no. Pues ya ahí entramos en cuestiones de deshonra o deshonor. Hay dos medios por el cual un hombre prospera: el honor y la sabiduría. El honor es una decisión, una semilla, un cimiento. Puede ser enseñada. Conocimiento es la habilidad de reconocer quién o quién no debe ser honrado. La habilidad de discernir entre honor y deshonor te ayuda a terminar con relaciones malas o equivocadas. Las malas amistades no se van voluntariamente, hay que sacarlas. El ser deshonesto no es algo con lo que naces, es una decisión personal donde te das a la tarea de deshonrar al Señor al frente de otras personas. Ser deshonesto es algo que tú escoges, tú decides hacer, te desconecta, te descualifica y revela el engaño en tu mente. Lo que tú rechazas de aprender por otra persona, lo vas a aprender con dolor. Porque no lo aprendiste de la buena, pues lo vas a aprender de la mala. Una vez que el deshonor ha pasado muy pocas veces, se puede hacer llegar una restauración. De esto trata la porción de la Torah Vayikra, pero más bien en el capítulo 6, pero vamos a hablar de eso más luego. Trata con las ofrendas de pecado. Comienza a sentirte culpable de los errores cometidos. Comienzas a preguntarte, ¿cómo puedo hacer una restauración cuando hay personas que le he hecho mal? ¿Cómo puedo regresar al lugar donde tenía el favor cuando he deshonrado a una persona? Estas preguntas demuestran que el pecado te ha cortado y estás desconectado. El propósito de las ofrendas es de mantener la relación del pacto con Adonai. Vamos a entrar ahora a Vayikra, que se encuentra en Levíticos 1:1 al 6:7. El Haftara es Isaías 43:21, 44:23. El Brit Hadash es Hebreo 10:1-18 y Hebreos 13:10-15. Vayikra, y dice, y he llamado. Y viene la Y, viene siendo la Vav, la letra del alfabeto hebreo que representa la continuación de Éxodo,
desde el capítulo 25 hasta ahora, hasta lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. El libro de Levíticos está dividido de la siguiente manera. Desde el capítulo 1 al capítulo 15, habla del caminar o del camino hacia Dios, cómo aproximarte, rituales de pureza. Del capítulo 17 al 27 enseña el caminar con Dios junto, justicia, rectitud, que lucha santidad. Y en el capítulo 16 habla sobre Yom Kippur, la relación, la restauración y el estilo de vida del reino. El Levítico se conoce como el corazón de la Torá, porque está en el medio de los 5 libros, el tercer libro de la Torá, y se conoce como el corazón de la Torá. Diferencias entre ofrendas y sacrificios. Las ofrendas o corbán no es un sacrificio, es la manera de acercarnos a Elohim, elevándonos en la manera de relacionarse con Hashem en su casa, en el templo. El sacrificio, la ofrenda no es un sacrificio. Eso está mal traducido. El sacrificio es una acción que una persona impone a sí misma por conseguir o merecer algo. Es un término pagano, es una manipulación hacia los dioses en el tiempo entre los paganos. Es por eso que el vocablo sacrificio comúnmente se le traduce, no captura la esencia de esta idea. El protocolo corbán, hay animales presentes, la sangre es la vida. Por eso pues no tiene que ver, cuando se hacen las ofrendas, no tiene que ver con muerte, sino es con vida. Porque tienes que dar algo tuyo como regalo o tributo en ofrenda para el Señor. Perdona. Caper, expiación, que significa escudo, cobertura, borrar, limpiar los contaminantes para poder acercarte y no morir por causa del pecado. En Levíticos mencionamos 5 diferentes ofrendas y en cada una de ellas te tienes que preguntar qué vas a ofrendar, dónde lo vas a ofrendar, cómo lo vas a ofrendar, cuándo lo vas a ofrendar, quién lo va a ofrendar, por qué, si es voluntaria o si es obligatoria. Sebaj es la ofrenda que requiere cortar el cuello, shejitá. Menojo, menojo, ofrenda no animal, ya sea de grano, cereal o harina. Las primeras 3 ofrendas no son de pecado, más bien son para celebración, fiestas. La primera de las ofrendas es la olá, es ofrenda de ascensión. Se quema completamente. La segunda es las minjas, ofrenda que se come. La tercera es la shelamim, ofrenda de paz, que incluye acción de gracia. La cuarta ofrenda es hatat, que es la ofrenda por pecado, purificación. Y la quinta es asham, ofrenda de culpabilidad o pecado. Hay 3 categorías de lo que son pecados o de lo que es pecado. No todos los pecados caen en una misma categoría, sino hay, dependiendo del tipo de pecado, pues hay una clasificación, vamos a ponerlo así de esa forma. Avón, que es la iniquidad, se conoce como intencionalmente desobedece algo que la Torá manda hacer. Por ejemplo, celebrar el Shabbat, seguir la Torá. Y ahí estás entrando en Avón, porque no estás siguiendo lo que dice la Torá.
Está la pecha, que es rebelión o transgresión intencionalmente, que desafía a hacer algo prohibido por la Torá. Ejemplo de ella, el matar. Hay una serie de otros ejemplos, como pues, la fornicación, el bestialismo. Todo eso son pecados que el pago de esos pecados es la muerte. Pero está el pecado hatá, que en realidad es el pecado que es errar o descuido, dejadez, y no tienes cuidado. Cuando son pecados que son intencionales, solamente el rey es el que puede darle el perdón. Si está de parte del rey, pues darte el perdón. Si no, pues fitín. Quiero hacer una mención, y es que antes que el tabernáculo fuera formado o establecido, ya se habían hecho ofrendas. Por ejemplo, hay siete ofrendas que se hicieron antes que se estableciera el tabernáculo. La primera fue Adán, que Adán representa la humanidad y es el primer ser humano. Adán experimentó la oscuridad, pero al siguiente día vio salir el sol y hizo una ofrenda de buey. Abel, hijo de Adán, ofrendó lo mejor de sus ovejas. Y eso lo podemos ver en Génesis 4, de 2 al 4. Noah, luego de salir del arca por el diluvio, dio gracias a Elohim por sobrevivir. Eso se encuentra en Génesis 7. Abraham construyó 4 altares, ofreció sacrificios, y se encuentra, o lo puedes leer en Génesis 12, de 7 al 8, Génesis 13 al 4, Génesis 13, 18 y Génesis 22, 9. Isaac construyó un altar y ofreció sacrificio. También lo puede ver en Génesis 26, 25. Jacob construyó 2 altares y lo puedes leer en Génesis 33, 20 y 46, 1. Moisés edificó varios altares antes de que se le diera los datos del plano del Mishkan, del tabernáculo, en el monte de Sinaí, en Éxodo 17, 5, Éxodo 21, del 1 al 6. Las ofrendas se categorizan en ofrendas en comunión y ofrendas que no estás en comunión. Por ejemplo, voy a empezar a hablar sobre las ofrendas y el procedimiento que se hace. La ofrenda Olá es una ofrenda de celebración, es una ofrenda quemada, un holocausto. Ofrenda en comunión. Cuando yo digo en comunión es porque tú estás en contacto con el Señor, que estás pues siguiendo su precepto, que estás pues en su mano. Es voluntaria y actos de adoración por restauración. No es de pecado, no son de pecado, son de celebración. Una expresión de entrega completa a Adonai. Los elementos que se utilizan en esta ofrenda son un toro, una cabra, una paloma o una tórtola. Un ejemplo, se ofrece un animal macho sin defecto. Este se trae a la entrada de tienda de reunión para que sea aceptado por Yahweh. El que trae la ofrenda pone su mano, y el poner la mano no quiere decir que él le va a pasar los pecados, sino que le está diciendo al Eterno que es mi propiedad, pero yo te la voy a dar, yo te la estoy cediendo, yo te la estoy regalando. Al ponerle la mano en la cabeza de la víctima, luego es degollado. Esto de ser degollado tiene que ser un movimiento rápido para no causar sufrimiento al animal. Luego los hijos de Aarón en Levíticos 1:5, luego deberán
deberás degollar el becerro ante Yahweh, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, te ofrecerán la sangre que la van a rociar alrededor sobre el altar situado a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, después que lo degollan, se lo llevan y lo pican en pedazos. Después que lo preparan y preparan la leña para el fuego, pues ponen todas las piezas en el fuego. No sin antes ponerle sal. La sal tiene que estar presente en todo tiempo porque es señal del pacto. Pues la señal. Se prepara ella, se coloca la víctima en el altar y esto es una ofrenda ígnea. Cuando decimos ígnea es que ha sido pasada por fuego. Y es un olor apaciguador. Si es una ofrenda que consiste en un holocausto de ave, ya sea una tórtola adulta o una paloma joven, el sacerdote la llevará hacia el altar y de una uñada le cortará la cabeza. Aquí va a haber una diferencia en uno de las ofrendas, que en una de las ofrendas no se separa la cabeza y en este caso, pues la cabeza se separa. Y la cabeza pues cae en el fuego para que se consuma en el altar. Es exprimida su sangre contra la pared del altar. Se le quita el buche y la pluma y se le pone en la ceniza. ¿Por qué es que le quitan el buche a las aves? ¿Quién me puede decir? Que no tiene una idea. Más o menos. En realidad es, a diferencia de los animales que están pastoreando en un terreno, que está en un área cerrada, pues los pájaros, aunque ellos están comiendo, los animales como las vacas, los caballos, eso están comiendo en el pasto, los pájaros van de un punto a otro. Y comen de aquí un poquito, comen otro poquito de acá, comen de otro poquito de allá. Y le quitan el buche porque se entiende de que es robado, porque no lo comen. Eso lo estaba leyendo allí, me estuvo curioso. Yo dije, pues, lo voy a comentar. Pero por eso es que le quitan el buche y lo echan en la ceniza. No es parte de la ofrenda, lo echan en la ceniza. El ave no se divide, se corta, pero no se divide en dos partes, sino se pone completa en el fuego. Y se deja consumir en el fuego como un olor apaciguador. La minja es una ofrenda vegetal, ofrenda de comunión voluntaria, un acto de adoración, reconocer las maravillas y la provisión de Adonai y mantener una devoción hacia Adonai. Elementos que se utilizan en esta ofrenda: el grano, harina, aceite de oliva e incienso y sal. No se utiliza levadura o miel. Ejemplo, se hace flor de harina, se le pone aceite sobre ella y la pondrán en el incienso, se le pone incienso y luego que la preparan, se la dan al sacerdote. El sacerdote coge una muestra, la pone en el fuego para que se queme y la parte que sobra es para que se la coman los sacerdotes y los hijos de Aarón. También tiene que tener sal. No es parte del pacto ponerle sal. La ofrenda Shelamín es una ofrenda de paz, ofrenda compartir, ofrenda de comunión voluntaria, acto de adoración y gratitud y de gracia. Por lo menos las primeras tres que hemos dicho, todas son de gratitud, de acción, de adoración y de gracia. Y no son no son pecados. Los elementos utilizados son cualquier animal que sea de manada o rebaño o variedad de panes.
Ejemplo, si la ofrenda es de sacrificio de paz, se ofrenda una vaca, sea macho o hembra. En este caso, en las dos anteriores, se hablaba más que de un animal que fuera macho y sin defecto. En este caso, pues se utiliza, puede ser una hembra o puede ser un macho. Se presenta ante Yahweh, se pone la mano sobre su cabeza de la víctima, se degolla y el mismo procedimiento para ponerlo, se pone en el fuego. El sacerdote rociará la sangre en derredor del altar en Levíticos 3:3, dice, del sacrificio, las ofrendas de paz presentarán una ofrenda ígnea, que es pasada por fuego, con la grasa que cubre los intestinos, toda la grasa que hay sobre las extrañas. De ahí se quema todo, se quema la grasa. La ofrenda hatat es ofrenda de pecado. Es obligatoria, es una ofrenda que está fuera de comunión. Es ofrenda de purificación, restauración por un pecado o por pecado por ignorancia. Confesión de pecado, perdón del pecado y limpieza de la deshonra. Elementos que se utilizan en esta ofrenda. Si es un sacerdote que pues, cometió pues, quizás un pecado sin querer, él va a traer un toro joven o un becerro. Si es un líder o alguien conocido en la comunidad, trae una oveja macho. Si es una persona común, trae una oveja hembra. Si es una persona pobre o no pudiente, trae una tórtola o una paloma. Si es más pobre todavía, lo que trae es una medida que se dice 1/3 de efa de harina fina. Si la ofrenda es por pecado, el sacerdote ungido, quien ha pecado en prejuicio del pueblo, la ofrenda se la presenta a Yahweh por expiación, un novillo sin defecto. Lo llevará a la tienda de reunión, pondrá la mano sobre la cabeza y será degollado. Bendito. En Levíticos 4:5, luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Y mojará el sacerdote sus dedos en la sangre, hará con la sangre aspersión 7 veces ante Yahweh hacia el velo del santuario. Él tiene que estar bien concentrado con lo que está haciendo, porque cuando él está haciendo la aspersión, él no lo hace correctamente, que no tira las 7 veces, pues ya esta ofrenda queda anulada. Entonces, pues es un problema. El sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar, el incienso del altar del incienso aromático delante de Yahweh en la tienda de reunión, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar. La ofrenda Hasham es la ofrenda de culpa, ofrenda fuera de comunión, es obligada por un pecado no intencional, requiere rectitud, restitución por la deshonra. Elementos a utilizarse: una cabra de monte, como la conozco yo, o un ram, como se dice en inglés. El ejemplo en Levítico 5:1-5. Si alguien es llamado a Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, cometerá pecado y cargará con la culpa. Si alguien
toca cualquier cosa impura, ya sea el cadáver de una fiera inmunda o el cadáver de ganado impuro o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impuro y culpable. Si alguien jura a la ligera con sus labios para el mal o para bien, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a proferir juramento o no se da cuenta pero luego se percata y resulta culpable de cualquiera de estas cosas. Sucederá que si es culpable en alguna de estas cosas, tendrá que confesar aquello en que ha pecado. Se presentará ante Yahweh una hembra de un rebaño de oveja o una cabra como sacrificio por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por el pecado. Si no tiene para ofrendar un cordero, presentará 2 palomas o 2 tórtolas. Una será como víctima de pecado y la otra por holocausto. La víctima en este caso se presenta ante el sacerdote y hará un corte en el cuello. En este caso, lo que después le había dicho, aquí la cabeza no es separada del animal. En el primero que dije, Olan, se cortaba la cabeza y la cabeza caía en el fuego. Se salpica sangre sobre la pared del altar y el resto de la sangre al pie del altar. Es ofrenda por pecado. El holocausto diario, que tiene que ver con lo que yo dije al principio con relación a las honras y deshonras, que se conoce como holocausto diario, se encuentra en Levítico 6 del 1 al 5. Y dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, si una persona peca y comete prevaricación contra Yahweh, ya sea engañando a su prójimo en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o por hurto, o por extorsión a su prójimo, o por hallar algo perdido y negarlo, por cualquiera de estas cosas que puede hacer el hombre. Jurar falsamente, pecando con ella. Cuando haya así pecado, el resultado ser culpable, devolverá lo que robó y defraudó, o el depósito que se le encomendó, o las cosas perdidas que halló, o todo aquello en lo que haya jurado falsamente, lo devolverá, pues por entero el día de la ofrenda, por su culpa, añadiendo a ellos su quinto que le dará a quien le pertenece. Me supongo que, pues, que aparte de devolverle lo que robó o lo que engañó, lo que, vamos a poner, escondió, tiene que devolverlo, y un quinto como precio de lo que se robó. Se presentará ante el sacerdote un carnero de rebaño sin defecto. El sacerdote hará expiación delante de Yahweh y le será perdonado. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana. Levítico 6 del 10 al 13. Luego el sacerdote se revestirá de sus túnicas de lino y vestirá sobre su carne los zarangueyes de lino. Me imagino que es otro tipo de vestimenta. A continuación recogerá de sobre el altar las cenizas del holocausto que el fuego habrá reducido y las depositará al costado del altar. Después se quitará sus vestiduras y se volverá a poner otras vestiduras sacras
la ceniza y sacará las cenizas fuera del campamento en un lugar puro. En tanto, el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él cada mañana y acomodará encima el holocausto dejado a consumir con las grasas de la ofrenda de paz. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Un dato muy curioso, y es que el sacerdote, cuando hace todas estas ofrendas, utiliza su mano derecha, porque la mano derecha representa autoridad. O sea, que tiene, a pesar de que sea izquierdo, en mi caso yo soy izquierdo, pues voy a tener un problema para tirar a lo derecho. Pero los sacerdotes tenían que hacer todo con su mano derecha. Mano derecha. Y de mano derecha, la otra derecha. Conclusión. Una simple realidad detrás de estas ofrendas. No tiene que ver con tu pasado, pero sí con tu futuro. Estas ofrendas tienen el potencial de mantenerte fuera de enfermedades espirituales, que no solo afectarán tu vida en el presente, pero también la futura. Toda enfermedad resulta en 3 niveles de separación. Te separa de Dios, de su persona, de su palabra y de su amor. Separación de tu persona, nosotros mismos, no aceptándonos o no amándonos. La separación de otro tipo de relaciones por odio, amargura, envidia y celos. Cuando comienza la separación, estás en un territorio muy peligroso. Adonai lo que pretende con estas ofrendas es que nos mantengamos más cerca de él, que busquemos su presencia, que conozcamos sus caminos y sus mandamientos. Sí, vamos a cometer errores, pero al final de todo, nuestro Elohim estará con nosotros si obedecemos. Este protocolo permite que la presencia de Hashem permanezca en medio de ellos o en medio de nosotros. La meta principal de mantener la meta principal es mantener la relación del pacto. Y terminamos. Pregunta. ¿O le doy stop? ¿O tú le das stop? No me hagan muchas. Aunque tengo Lisa aquí, hago como la pastora, la pongo a trabajar. Osvaldo Omar. Shalom, Shabbat Shalom, estimado. Maravilloso resumen de todo lo que es Levítico. No sé si me escucha. Sí, señor. Me escucha bien, sí. ¿no? Sí. Bueno, simplemente una consulta técnica, ¿no? Se mencionó que el sacerdote rociaba la sangre sobre el velo. Sobre el velo, Pero, sí. claro, en el caso de fallar, ¿quién se daba cuenta? Él mismo se daba cuenta, ¿no es cierto? Él mismo se tiene que dar cuenta, porque si él está pensando en otras cosas, vamos a poner que pues se me olvidó sacar o llevar a los niños a la escuela, o se me olvidó hacer la comida o el desayuno, dejar preparar eso, y estoy haciendo un trabajo dentro del templo, y si me pongo a pensar en otras cosas y no me concentro en lo que estoy haciendo, pues puedo fallar y puedo crear, pues se elimina la ofrenda. Yo creo que él tenía, por decirlo, no lo desconozco, pero casi un 100% de efectividad tenía. Debería tener, porque venía todo el conocimiento y toda la sabiduría que tenían La todos hermana esos, Lisa va a aportar un poquito más. Excelente, gracias. Sí, Pastor Omar, ¿me escucha? Así es. Osvaldo. Sí, amada. Tenemos que tener en cuenta que los levitas
los hijos de Aarón, en el tiempo de su consagración, ellos estuvieron entrenados de todos estos protocolos. Como decía el pastor, tenía que darse cuenta de su error, puesto que no todos sabían el protocolo, solamente los hijos de Aarón que estaban encargados de hacer estos tipos de rituales y estas ceremonias. Los levitas no podían participar como ellos lo hacían, los hijos de Aarón. Cada uno entendía su rol, pero específicamente los hijos de Aarón, que fueron en su tiempo de consagración, Moisés los entrenó de acuerdo a las leyes de los sacrificios. Cuando un sumo sacerdote, específicamente en Yom Kippur, cometía este grave error, necesitamos entender que estaba representando al pueblo. Y cuando los levitas fueron separados, incluyendo los hijos de Aarón, tenemos que tener en cuenta que todo el campamento de Israel impuso sus manos sobre ellos. Los sacerdotes eran los representantes del pueblo. O sea, yo traigo lo mejor para el rey, pero tú como mi representante ante Hashem necesitas seguir el protocolo que se te enseñó para que mi representación, mi ofrenda, por la razón por la que yo la traje, fuera aceptada. Amén. Amén. Gracias, pastora Lisa. Oh, yo no sé Ahora, yo le digo mal siempre, ¿no? Porque ¿Alguien más? Algo que cuando se refiere a que tiene que ser remuneración, cuando robado, vamos a decir, tiene que robar, dijo, un quinto o son 5. Un quinto. Una quinta parte del valor de lo que se robó. Tiene que restaurarlo con lo que se robó. Una quinta. O sea, no son 5 veces más. No, un quinto. ¿Alguna otra más? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta a la una? Ajá. Entonces hay dos ofrendas de pecado y las otras tres son voluntarias. Son voluntarias porque son de celebración, de celebración, de adoración al rey y de compartir. Y la de Shemalin es más para lo que es la ofrenda de paz. Sí, pero es una ofrenda. Como entrar en un detalle rapidito, Chelamín. También es voluntaria, pero es una ofrenda más de paz. Es una ofrenda así de paz. Okay. Y esas son. Pregunta a la una. sí, a lo que decía la hermana, la ofrenda Shelamí es como decir, te invito a un barbecue. O sea, yo voy a traer un toro yo no me lo voy a comer sola. Pero compartido. Entonces estoy tan bendecida por el Padre y estoy tan agradecida por lo que el Padre ha hecho en mi vida que voy a traer un toro, el mejor toro que yo pueda conseguir. Entonces te invito a mi barbecue porque esa es una ofrenda de compartir. La porción que le toca a los sacerdotes, los hijos de Aarón, se lo doy y el resto del animal me pertenece a mí. Entonces yo no me lo voy a comer sola. Entonces invito a todas las personas que son allegadas, te invito a mi barbecue porque quiero compartir mi bendición contigo. Eso es lo que es una ofrenda Shelamí. Una ofrenda de paz. Okay, pero esa ofrenda no tiene que ser algo que ya presentó de antemano, o sea, separó para ofrenda para el Señor. Tiene que ser otra parte. No, la Shelamí, tú coges lo mejor que tú quieras dar. Sea una cabra, sea un toro, una vaca, un animal que sea lo mejor. Okay, porque que esté perfecto. Separaban una ofrenda, vamos a decir que decía esta ofrenda, esto yo voy a separar
para el Señor por cualquier cosa. No se quema completa. La chelamín no se quema completa. No. Ya. Entonces, Hay una parte esa que se quema. ofrenda es aparte, no tiene que coger eso para compartir. La Shelamín sí tú la Sí, compartes. la comparte. Sí, yo sé, pero digo, la ofrenda, por ejemplo, yo separo una ofrenda, voy a decir, separo una ofrenda, digo, este cordero yo voy a separar para Dios. Esto yo lo ofrezco al Señor. Pero está creciendo la ovejita, está Ajá. creciendo. Pero en eso se me ocurre hacer la ofrenda Shelamim. No puedo tomar esa, sino tiene que ser otra aparte, ¿Por qué no puede ser esa? porque esa es ya dedicada para otra cosa. ¿Qué otra Puede ser cosa? para, vamos a decir, de agradecimiento. Agradecimiento a Shelamín. Chelamín, gracias. Ok, agradecimiento o presento por... Si fuera por pecado, podría utilizar una diferente a la de chelamín. Ya, ¿no? Pero entonces ya, O también acostumbraban a ofrecer, decir, esta ofrenda, vaya, este cordero, yo le voy a dar a mis padres cuando crezca, porque ellos necesitan. Ya eso es dedicación para alimentación y cuidado para ellos, no para ellos. no para Entonces, Hashem. no puedo coger esa para ofrecer para Shelamim, para compartir con mis amigos. Eso, yo diría, entiendo su caso, puesto que si quieres ofrecer una ofrenda olá y la quieres separar, puedes seguir el mismo procedimiento que usted está explicando. Pero entonces, si tú vas a coger un animal y lo vas a separar para Hashem, por cualquier motivo que tú lo estás separando, necesitas saber si es Shelamín o si es olá. Si lo vas a separar para una dádiva, un regalo para otra persona, entonces ese animal es para otra persona, no para Hashem. Exacto. si lo de ¿Es como Se un la- regalo o no? Todas las ofrendas son son regalos. regalos. La chelamín, si tú dices, yo quiero este animal para hacer una ofrenda a chelamín, pero que después tú coges ese animal y en lugar de llevarlo a hacer de chelamín, lo regalas para otra cosa, no lo puedes hacer porque ya tú hiciste una promesa para el Ya está Eterno. separado. Sí, ya tú hiciste una promesa para el Eterno y está separado para él. Pero si tienes dos cabritos, pues coge uno para el Señor y otro para la familia que lo necesita. Exacto. Entonces a ella hace justicia y Justicia y bondad bondad. y misericordia. Y cumples con Hashem. Pregúntale a una. Caleb. Dígame. Sí, buenas noches desde Buenas Ottawa, noches. Canadá. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos, sí. Gracias. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo aplicaríamos lo de las ofrendas y sacrificios en nuestros tiempos, Ahora en la mismo, congregación? no se hacen ofrendas por el mero hecho de que no hay un templo para poder hacer la ofrenda. Si hubiera un templo, entonces usted tiene que ir con su ofrenda hacia Israel y presentarla ante el Señor en Israel. Pero acá no se puede hacer porque eso no nos toca a nosotros, sino le toca al pueblo de Israel. Sí, podría de pronto haber, ¿cómo podríamos decir? Ese es un tipo como de la parte actual, por ejemplo, de ofrendar mediante el dinero. Bueno, esos son diezmos y ofrendas, son otras partes, son promesas del Señor que con Ya. el beneficio de que usted ganó algo en una semana o en 2 semanas, usted saca un diezmo y por usted sacar ese diezmo, usted tiene una promesa del Señor que lo va a prosperar. Pero Sí, ya eso es diferente. yo veo esto, digamos, si yo ofrezco a una congregación $50,000 Ajá.
ayudar a construir el templo, o sea, ayudar a construir la congregación, el edificio. Pero alguna otra institución que se dice pro aborto, se dice pro niños pobres, hace un requerimiento de una donación. ¿Puedo coger parte de ese dinero que se supone que es para el templo y dárselo a una institución? Hay 3 clases de diezmo. Hay 3 clases de diezmo que usted puede hacer. Está el diezmo que usted hace del total de su grueso. Y está el diezmo del diezmo. Y hay otro tipo de diezmo que no me recuerdo, no recuerdo ahora. La viuda y el desamparado. El diezmo de la viuda y el desamparado. Y ahí usted puede escoger a quién usted pues, le va a donar ese dinero o le va a dar ese dinero. La palabra dice que usted debe tener cuidado del necesitado, de la viuda, del huérfano, y pues usted utiliza su dinero como pues mejor le convenga utilizarlo. Sí, exacto. Pero por ejemplo, digamos, yo doy $10,000 a Yeshua Nertamid con Ajá. el fin de colaborar para construir el templo. Ajá. ¿Puede Yeshua Nertamid destinar parte de ese dinero pro templo para una institución? Como pro aborto, contra el aborto. No puede. Lo que está dedicado para el Señor, para el templo, es para el Señor y para el templo. Ahora usted puede hacer una ofrenda separada para ayudar al necesitado. Pero una vez usted dice que una cosa es para el templo o para Hashem, ya eso es para él. No puede sacar de ahí para nada. Porque tengo entendido que si saca del diezmo, cuando usted lo va, tiene que reponerlo, porque si no lo repone, te le está robando a Hashem. Entonces, reponerlo tiene que añadirle el 20%. Ok. Pero es una... va a salir más de lo que usted esperaba. Sí, es una ofrenda, no es diezmo, es una ofrenda. Exacto, una ofrenda, si usted ya le pone nombre a esa ofrenda. Ajá. Esta ofrenda es para Hashem, esta ofrenda para el templo y esta ofrenda es para el necesitado. Okay. Son ya 3 ofrendas separadas. Ok. Esa respuesta está correcta, gracias. Es lo más fácil. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Una, a 2. A las 3. Gracias, Señor, porque me has permitido hablar de tu palabra. Te doy la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de separación para ti. Gracias por el Shabbat. Y gracias por las personas aquí que se han llegado y han estado conmigo en esta clase. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.